gracias. Yo creo que no la había estado grabando. Bueno, ahora sí. Porque Profe, estamos bueno, entonces yo le iba a decir era que yo me tengo que ir porque ya tengo que ir a trabajar, listo. Ok, Ingrid, Para tranquila. buscar entonces, bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces miremos. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros entonces en Matemáticas 2? Vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos entonces nosotros, pues, como para que nos queden las reglas de juego como claras, ¿cierto? Ustedes ya conocen la política de la universidad respecto a los parciales y los trabajos de seguimiento. Entonces vamos a hacer varios trabajos de seguimiento. Los trabajos de seguimiento normalmente yo los coloco y los asigno 15 días o una semana antes del examen parcial. De tal manera que ustedes entonces con ese trabajo de seguimiento, ustedes pueden entonces prepararse para el examen parcial. ¿Sí? En cada encuentro sincrónico, yo voy a tener entonces para ustedes una guía de estudio. Esa guía entonces va a recoger cierto material y ciertas ideas que ustedes deben de conocer o de haber trabajado para la clase. Por ejemplo, en el día de hoy, que es la primera clase, yo lo llamo siempre como la guía de inducción, ¿sí? De introducción. Yo lo llamo como una guía cero. ¿Sí? Esa guía nos va a permitir entonces que ustedes recuerden un poco lo que ustedes trabajaron el semestre pasado. La guía de conocimientos previos o la guía de inducción, pues como para esta materia, es bastante extraña, la digo yo pues de esa manera, porque básicamente es un ejercicio, se los voy a compartir aquí en pantalla. Estaba aquí buscando con mis archivos. Es este ejercicio. Entonces ese es el ejercicio pues como que vamos que va a quedarnos hoy para hacer entonces en el transcurso de la semana y que de pronto la próxima clase que podamos como discutir un poquito. Entonces así trabajo yo. Entonces yo siempre trabajo antes con una guía. La idea es que ustedes puedan entrar a la plataforma, se descargan la guía. Las guías siempre van a estar enumeradas. La primera, por ejemplo, esta se llama entonces guía de introducción, ¿cierto? Luego van a aparecer entonces como guía número 1, guía número 2 y así sucesivamente. De todas las guías que vayamos desarrollando durante las sesiones y el trabajo pues asincrónico, se recoge entonces todo el material y con eso se desarrolla entonces el trabajo de seguimiento. Como les dije, se hace entonces un trabajo de seguimiento que lo asigno 15 días o 8 días antes del parcial. Con eso, repito, es para que ustedes se preparen para que sepan cuál es la temática que vamos a hacer entonces en el parcial. Para el parcial, no sé ustedes el semestre pasado cómo estaban los parciales cuando estaban de forma así atípica, trabajando desde la casa, pero en mi caso particular, por ejemplo, el día que tengamos parcial, yo el parcial se lo voy a dejar abierto para que usted lo pueda hacer en el transcurso del día. O sea, no es que usted tiene que entrar por obligación a las 7 de la mañana a hacer el examen y a las 8:30 se cierra y ya no lo puede hacer más y no tiene más chance de hacerlo. No, yo lo dejo abierto desde, por ejemplo, supongamos que el parcial toca el 22 de agosto, entonces el 22 de agosto a las 0 horas del 22 de agosto hasta las 11:59 del 22 de agosto. O sea, tienen todo el día para ingresar a hacerlo. No tienen todo el día para hacerlo. Es diferente la oración, ¿cierto? Lo que estoy haciendo. O sea, usted durante todo el día puede sacar un espacio, entrar y hacer el examen. Los exámenes parciales siempre les coloco tiempo. El tiempo va de acuerdo pues como a la complejidad y a la cantidad de preguntas que tenga el examen. Entonces un examen puede tener, por ejemplo, 5 preguntas o 10 preguntas y de acuerdo entonces a eso yo le puedo dar entonces a ustedes 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora o 90 minutos para que ustedes lo desarrollen. Y en ese tiempo entonces ustedes van a tener allí entrando a la plataforma y van entonces a hacer pues como la actividad. Si el examen es de una hora, ténganlo por seguro que a la hora se le cierra, si usted no ha terminado, se le cierra y ya le va a quedar difícil entonces continuar con el examen.
Ángela, sí. Profe, una pregunta, la manera de usted evaluar, pues, ¿qué tipo son los exámenes? ¿Tipo IFE, marcaré ABC o de qué manera son los exámenes suyos? Exacto, sí, claro. Las, las pruebas van a ser utilizando la plataforma, entonces vamos a tener preguntas de selección múltiple. Básicamente, aquí no podríamos nosotros hacer un examen que de pronto que es para que usted desarrolle el ejercicio en la plataforma, que lo desarrolla, lo escriba allí y me lo mande, porque va a ser, sería muy complejo, sería muy difícil, ¿cierto? Entonces es un enunciado y ustedes, yo les doy, yo los ejercicios normalmente los hago y siempre los hago antes de colocárselos a ustedes y me tomo el tiempecito para desarrollarlo, para que de pronto, es como medir el tiempo que usted se demora en hacer un ejercicio. Entonces por eso digo, si el ejercicio, por ejemplo, un examen tiene 5 preguntas y a cada pregunta, por ejemplo, yo le puedo dar 5 minutos para que usted la haga. El examen demoraría media hora. Yo le coloco entonces unos 10, 15 minutos más para que usted tenga, pues, no se sienta como tan presionado. Tampoco va a ser situaciones de pronto que usted necesite, pues, desarrollar 2, 3 páginas para poder darle la respuesta al ejercicio, ¿no? Tampoco pues es eso, ¿cierto? Porque con las guías que vamos a estar trabajando semana a semana, yo me voy a dar cuenta entonces también de cómo ustedes van en ese proceso pues como de aprendizaje. Tengan la confianza de hacer preguntas cuando no entiendan algo, ¿sí? Si no entienden alguna cosa, en algún momento tengan la plena confianza. Cuando yo esté explicando, profe, no entendí que esta parte, me puedes repetir, me puedes explicar, ¿cierto? No al final, porque entonces sí, ya la pregunta bastante como compleja para uno ubicarse. Pero sí, Ángela, los exámenes van a ser de esa manera, casi todos van a ser de selección múltiple con única respuesta. Hay dinámicas que se pueden ajustar de acuerdo pues como a las mismas situaciones que se van presentando durante el curso. Bien. Muchas Entonces, gracias, ya, profe. con gusto. Entonces, ya les decía, tenemos entonces actividades que vamos a desarrollar, que es como para aprender, para ejercitar, ¿no es cierto? Talleres que van dentro de la parte de seguimiento y recordemos que el seguimiento vale 30%. Vamos a hacer entre los 2 exámenes parciales y el examen final. El examen parcial, los 2 parciales valen cada uno 25% y el final que vale entonces un 20%. Ahora, bien, les explico. El examen final recoge todo lo que vamos a trabajar durante el semestre. No, lo hacemos por corte. Entonces, por ejemplo, la materia ya va a estar estructurada o está estructurada para 3 unidades. Entonces, el primer parcial evaluaría la primera unidad, segundo parcial evalúa la segunda unidad y el tercer parcial, entonces, o el final, evaluaría lo de la tercera unidad. Igual también los conceptos van de forma secuencial, entonces vamos ahí dándonos cuenta. Listo. En la clase, por ejemplo, como vamos a tener entonces las guías, ustedes las guías van a poder entrar a la plataforma. Cuando entren a la plataforma, entonces por la parte de módulos, ¿sí? Ustedes van a encontrar entonces aquí la información. Aquí, por ejemplo, la primera parte va a hablar sobre clasificación de funciones. Aquí vamos entonces a encontrar un pequeño vídeo y tenemos un enlace entonces para unos elementos básicos del cálculo aquí. Aquí tenemos enlaces ustedes para comunicarlos. Y miren que tenemos entonces una guía sobre lo que es dominio de funciones. Eso lo empezaríamos pues como a abordar el próximo sábado, ¿cierto? Porque la idea es que en esa semana no nos vamos a dedicar como a esta, sino que nos vamos a dedicar a la que les estoy presentando acá. Es la imagen pues de... Aquí, espera, no está viendo mi pantalla completa. Un momento, por favor. Yo cambio acá. Ahora sí. Listo, estamos en el texto. Esto es lo que vamos a trabajar ahorita en media horita que nos queda todavía. Vamos a abordar esta. Pero si entramos a la plataforma, por módulos, tenemos entonces allí clasificación de funciones. Mire que es lo que les estaba hablando, ¿cierto? Es un video que explica pues, sobre la clasificación de funciones y aquí tenemos entonces una guía que vamos a desarrollar para dentro de 15 días, la manera de ejercitación. Entonces podemos darle clic allí y nos va a llevar entonces al espacio donde está la guía. Bueno, el vínculo está roto. Yo lo verifico para que ustedes la puedan entonces descargar y puedan entonces usar. Entonces, y aquí vamos a encontrar entonces como las guías para que ustedes las puedan descargar y las puedan desarrollar entonces como en la casa con calmita. Se la descarga, ya la puede tener en su celular o en su computadora
y va trabajando entonces en su libreta de apuntes. Aquí aclaro algo. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer los trabajos, para entregarlos, normalmente yo los pido en PDF. ¿Cierto? En PDF. Y, profe, pero si yo no tengo impresora, no tengo escáner para trabajar. Tenemos celular, ¿cierto? Un celular Android. Hay una aplicación en Android que se llama, que sirve para escanear. Es que se llama así. Scan, algo así. Scan. Es un escáner. Se coloca ahí en Android, en la Play Store, escáner para celular y entonces muestra pues como la aplicación. Y entonces con la aplicación usted puede entonces tomar captura de su trabajo y eso generaría entonces un documento en PDF y ese es el que usted va a subir aquí en esta plataforma para entregarme en el caso que tengamos trabajo. En su momento, cuando tengamos que hacerle como el primer ejercicio de entrega, yo les voy a explicar a ustedes lo que vamos a hacer. Pues cómo lo podríamos hacer. Hacemos el ejercicio que yo desde acá y les voy mostrando. Listo. Ahora sí, entonces, arranquemos entonces con esa porque eso es lo que a ustedes les va a quedar esta semana para que podamos discutir el próximo sábado sobre eso. Nos dice aquí entonces la guía, esa guía de introducción, dice, tenemos entonces unas figuras, hay que colocar entonces el nombre, hay que dibujar la figura acá y aquí hay una fórmula. Pero estas fórmulas tienen un espacio aquí que hay que despejar. Aquí hay que despejar eso. Entonces, necesitamos entonces saber cómo podemos nosotros despejar esa expresión. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el rectángulo. Voy a tratar de tomarme la imagen para poder escribir sobre ella. Me lo voy a llevar acá. Ahora sí, pues tenemos entonces esa imagen. Todos sabemos entonces que es un rectángulo, ¿cierto? Entonces aquí, como para recordar un poquitico lo que vimos por allá en el colegio de geometría. Se supone pues que esto es un rectángulo, ¿sí? El rectángulo tiene dos medidas que se pueden calcular de él. La P, que sería entonces el perímetro, ¿sí? Bueno, voy a colocar por acá. P es perímetro. Y cuando encontremos la A, habla de la A mayúscula que vamos a encontrar allí, es el área. ¿Alguien recuerda qué es el perímetro de una figura? Profe, es la suma de todos los lados de la figura. Exacto, muy bien. Es la suma de los lados de la figura, ¿sí? La suma de la longitud de los lados. Y el área es la superficie entonces que está interna, ¿cierto? También encontramos otra letra acá, que es la B, que es el volumen. Entonces, sobre esos tres conceptos es que entonces se desarrolla pues esta guía. Entonces dicen entonces, aquí, para esta primera figura, que es un rectángulo, dice que perímetro es igual a 2B más 2H, ¿cierto? Supongamos entonces que esta es la B aquí, pues que nosotros llamamos base, y esa que es entonces la altura, está por acá. Claro, y como es la suma de los lados, entonces encontramos B más B, nos va a dar 2B, H más H nos da entonces 2H. Y la suma de todo sería entonces 2B más 2H. Pero de esta expresión que tenemos, nos dicen entonces que despejemos B. ¿Sí? Que despejemos B. ¿Cómo podríamos nosotros entonces allí despejar B de esa expresión? Entonces nosotros aprendimos en matemáticas transposición de términos. Por ejemplo, si queremos despejar B, esta H que está aquí está sumando, ¿cierto? Y pasaría al otro lado a restar, ¿sí? Entonces pasaría al otro lado a restar. O sea, nos va a quedar la expresión de esta manera. P, voy a decir acá, P es igual a 2B más 2H. Si queremos entonces despejar ese 2H, pues transponer este 2H, entonces pasaría para este lado, cambiaría entonces negativo. Entonces sería que P menos 2H es igual a 2B. ¿Sí? Mira que aquí la 2H está positiva, entonces al cambiar del lado de oposición pues con respecto al igual, entonces cambia de signo. Ahora intentamos despejar la B.
Este 2, ¿qué operación está haciendo con respecto a esta B aquí? ¿Qué operación hay entre el B, la B y el 2? Porque aquí no hay signo entre ellos, pero sí hay una operación. Multiplicación. Una multiplicación, exacto. Entonces, como necesitamos despejar la B, el 2 está multiplicando, entonces la operación inversa o hacer la transposición de término, entonces el 2 pasaría a dividir, o sea que nos quedaría P menos 2H sobre 2 es igual a B. Como nos preguntan que cuánto vale B, ya aquí la tenemos. O sea, si no conocemos entonces el valor de B, es como decir que para calcular el valor de B tendríamos que hacer la expresión perímetro menos 2 veces la altura dividido 2. ¿Sí? Perímetro menos 2 veces la altura dividido 2. Eso parece algo extraño así, ¿cierto? Porque uno no comprende como las cositas cuando no tenemos valores. Vamos a suponer aquí algo. Vamos a hacer una suposición para que hagamos entonces un ejercicio, comparemos entonces lo que es la dimensionalidad de esto. Vamos a partir, por ejemplo, de que el perímetro de esa figura entonces sería 12. ¿Sí? Y que la altura es 2, por ejemplo. Entonces nos preguntan cuánto vale B. Entonces, como no conocemos la base, ya conocemos esta fórmula, entonces aquí podemos aplicar esta fórmula que tenemos. Entonces, lo que nosotros podemos decir entonces aquí es que la base va a ser igual a ¿qué? Al perímetro, pero el perímetro vale 12. Sería 12 menos 2 veces la h. Y la h dice que vale 2. ¿Sí? Y la expresión dice que eso está dividido sobre 2. Después vamos a dividido 2. Entonces mire que se nos convierte en una expresión ya aritmética, como las que trabajamos entonces el primer semestre, y simplemente lo que hacemos es resolver la operación que tenemos aquí. Entonces tendríamos 2 por 2, nos va a dar 4. Entonces 12 menos 4, entonces nos va a dar 8 dividido 2, ¿cierto? Que queda ese 2. Y 8 dividido 2 sería 4. O sea que para esta situación en particular, por ejemplo, B sería igual a 4. Si eso que hicimos aquí lo llevamos nosotros a nuestro enunciado, por ejemplo, de que B vale 4, entonces tenemos aquí 4, ¿cierto? Más 4, 8. Y dice que H vale 2. Entonces tendríamos 2 y 2. Y si sumamos todo eso, efectivamente nos dan los 12 que tenemos allí. Es una forma pues como muy simple de mostrarnos que una operación o una expresión matemática que nosotros llamamos aquí fórmula, pero esta fórmula nosotros la podemos interpretar también como el concepto de lo que estamos ahorita discutiendo, como una función. ¿Cuándo hacemos eso como una función? O sea, ¿de qué depende el valor de la base de un rectángulo? Depende de la altura, ¿cierto? Y depende pues como del perímetro como tal, ¿cierto? Básicamente sería pues como eso. Listo. En este segundo punto tenemos, por ejemplo, aquí, de este mismo enunciado, A es igual a B por H. Y nos piden también despejar B. ¿Alguien me podría decir entonces B sería igual aquí a qué? De este enunciado. ¿Sí? De este. Si despejamos B, ¿cómo quedaría? Tranquilos, no hay problema que si se equivocan, si Profe, entonces sería, como ya a B le encontramos el valor que es 4, sería entonces, y H que vale 2, entonces sería 4 por 2, ¿no? Exacto. Si utilizamos pues como el ejemplo, ¿cierto? Si utilizamos el ejemplo. O sea, los números que tenemos aquí, claro. La altura, perdón, el área entonces sería, pues para este enunciado, sería efectivamente lo que dijo la compañera, 4 por 2. Entonces se nos va a dar 8, ¿cierto? Como no tenemos medidas, habría que colocar entonces en unidades cuadradas, porque el área se expresa pues como en unidades cuadradas. Pero la pregunta aquí que estoy haciendo es, de esta ecuación que tenemos aquí, o de esta expresión, A es igual a B por H,
nos piden despejar B, o sea, despejar esta B de esta ecuación. Es como quedaría la formulita para despejar B. ¿Quién nos colabora? Nada, no se atreven. Bueno, tranquilos. Entonces, si aquí queremos despejar B, miren lo que hicimos por acá, en esa parte. Nosotros vimos, por ejemplo, de que cuando hay dos términos que están así juntos y que no hay signo entre ellos, están multiplicando. Y si dos términos están multiplicando y queremos despejar uno de ellos, entonces el otro término, lo que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, eso es lo que aplicaríamos aquí. B por H, eso se puede leer como B por H o BH, indica que entonces eso es una multiplicación. Por lo tanto, a la H que está multiplicando la podemos pasar a dividir. O sea que B en este caso va a ser igual a la altura, ¿cierto? Dividido H. Aquí sabemos entonces que la división nosotros la escribimos como si fuera una proporción, una razón o un número fraccionario, ¿cierto? No es colocar entonces A dividido así. A dividido H, ¿cierto? Porque no es como el lenguaje matemático ideal para expresar eso. Pero lo que hacemos entonces es colocar como una proporción, una razón, A sobre H. Y ya, ahí estaría despejada. Efectivamente, esto cumple para los valores, por ejemplo, que teníamos acá. Supongamos, por ejemplo, para ese ejemplo, sabemos que el área es 8. ¿Cuánto da 8 dividido la altura? Que la altura es 2. 8 dividido 2 nos va a dar 4. 4. Los mismos 4 que tenemos aquí entonces de la base. Esto que coloco aquí en rojo es como para mostrarnos, y el enunciado que he colocado aquí, que estoy subiendo allá, es como para mostrar entonces con números, o con números pequeñitos, muy fáciles, cómo comprobar que el despeje que estamos haciendo sí está bien hecho, ¿cierto? Que la fórmula sí está cumpliendo las condiciones. Porque no siempre a veces uno despeja y si despeja mal, entonces no se cumpliría la condición que nos piden allí. Pregunto ahora, ¿cómo se llama esta figura? La segunda figura. Voy a hacerle aquí una flecha aquí en azul. ¿Qué nombre recibe esa figura? ¿Saben cómo se llama? Un cubo. Un cubo. Listo, pero el cubo tiene algunas particularidades, ¿cierto? Cuando hablamos de cubo, el cubo tiene unas particularidades. Bueno, ¿quién me describe? ¿Quién fue el que dijo un cubo, por favor? Andrés Trujillo. Andrés, eso, Andrés. Andrés, descríbame un cubo. Tiene 6 caras. Tiene 6 caras. Sí, ¿qué más? Tiene una profundidad. Sí, ¿Y qué más? O sea, ya. ya. ¿Cómo son las caras del cubo? Todas son iguales, Cuadradas. son cuadradas. Ah, ya. Si son cuadradas, pues aquí quiere decir que tendría que el cubo entonces ser igual, ¿cierto? Si Sí. todas las caras son iguales, entonces el cubo ya sería, realmente sí sería un cubo. Pero esa figura que tenemos aquí con la línea, con la flecha azul, esa figura no tiene las caras cuadradas. A eso quería llegar. Rectangular. ¿Sí? A eso quería llegar. Esa figura no tiene las caras cuadradas. Entonces, decir que es un cubo, nos faltaría todavía algo. Tiene forma de un cubo, sí, pero no es un cubo como tal. Zapata, ¿quieres decir algo? ¿Cómo es que es? Ahí se me fue, profe. Caballero, Zapata, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Sí, profe, se me fue. Es como rectangular, como prensa o algo así rectangular.
Bueno, se diría entonces que es un cubo rectangular. Bueno, se puede entender también como eso, ¿cierto? En esa figura tiene varios nombres. Esa figura la podemos nosotros llamar como prisma, utilizando lo que dijo entonces Zapata, prisma rectangular. ¿Sí? También recibe el nombre de, este nombre particular, el nombre raro, yo escribo feo, entonces se ve peor, paralelepípedo, ¿cierto? Prisma rectangular, ¿por qué prisma? Porque entonces tiene lo que dijo Andrés Trujillo, tiene volumen, ¿cierto? Y rectangular porque entonces las caras son pues como rectángulos. O paralelepípedo porque todas sus caras son paralelas 2 a 2. Por ejemplo, esta cara que estoy marcando aquí es paralela con la cara que está por acá atrás de este lado. La cara que tenemos entonces en la parte superior es paralela a la cara que está en la parte inferior. Igual pasa entonces con las caras laterales. O sea, las caras son paralelas. Y cuando digo antes de que son paralelas, quiere decir entonces que por más que si uno las quiera prolongar, no se tocaría, ¿cierto? Dentro de la geometría euclidiana. Listo. Esa figura entonces dice que tiene volumen, que es la B. Voy a dejar la A por aquí todavía quieta. Que tiene volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de una superficie como esta? Por ejemplo, supongamos que esto es una poseta, una alberca que vamos a construir en la casa y queremos saber la cantidad, la capacidad de agua que tiene, qué cantidad de agua le podemos almacenar allí. Entonces, cuando nosotros queremos hacer eso, lo que calculamos es el volumen, ¿sí? No es la capacidad de almacenamiento. ¿Cómo podemos calcular el volumen para esa figura, para este prisma rectangular? Sería base por altura. Bueno, mire que aquí entonces en el rectángulo teníamos área, base por altura, solamente área. Si aquí entonces para ese prisma hacemos base por altura, nos daría entonces solamente, voy a rayar aquí, el área de esta superficie que tenemos. Estoy rayando. O sea, ¿cuánto mide entonces esta superficie que está enmarcada acá? ¿Sí? Eso es lo que nos daría entonces esa medida, pues, esa propuesta que tú nos das. Pero por ahí va, por ahí va. Voy a intentar mostrarles algo, y es que, por ejemplo, ahorita hablamos de área, ¿cierto? Ahorita por acá hablamos de área. Yo les dije, es importante que se coloquemos entonces la unidad, que unidad cuadrada, que está elevado pues al cuadrado. Cuando tenemos al cuadrado, nos está indicando que estamos hablando pues como de área en esos casos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de volumen, ¿se coloca al cuadrado o qué exponente se coloca allí? La gaseosa, un envase tiene tantos centímetros Cúbicos. cúbicos, exacto. ¿Y esa palabra cúbicos qué quiere decir? Que tiene 3 dimensiones. Tiene la base, Base por altura sobre 2. la altura y también tiene la profundidad, que había mencionado por allá ahorita. Entonces, cuando uno va a calcular el volumen de una expresión como esta, entonces uno tendría que multiplicar el ancho, entonces llamamos así también, el ancho, por la base, por la altura. Supongamos que sea en términos de metro, por ejemplo. Aquí vamos a hablar antes para calcular el volumen en términos de metro de algo. Sería entonces, por ejemplo, el área que está, el ancho que está en metros, supongamos 5 metros, por la base que son 7 metros, ¿cierto? Por la altura que es entonces 1 metro. Qué pena, 1 metro. En matemáticas, vimos nosotros la potenciación. ¿Cuánto da si multiplicamos así? Metros por metros por metros, o m por m por m. Recuerden que tenemos, en este caso, les dice que se escribe la misma letra y se suman los exponentes porque los términos son semejantes, ¿cierto? Entonces sería simplemente la m elevado a la 3. Exacto, elevado a la 3.
sea que el volumen se expresa por eso entonces en metros cúbicos, porque entonces el volumen indicaría que hay 3 superficies aquí inmersas. Listo. Ahora sí, no quise entonces buscar el área, porque es que el área para un paralelepípedo o para un prisma rectangular es bastante extensita e interesante. Porque sí toca hacer lo que nos planteó Zapata. Podemos nosotros entonces hallar el área de esta cara y esa área es igual al área de la cara que está por acá atrás. Entonces, para tener el área de las dos, la sumo. Pero también tengo que hallar el área de estas dos caras laterales, pero estas son diferentes. Estas dos caras laterales, que es entonces también semejante con esto. Entonces, hay esa área y la multiplico por 2 o le sumo también doble y ya tengo entonces el área. Frente, fondo, laterales. Nos faltaría entonces la de superficie. O sea, tendríamos entonces que también calcular el área de esa superficie que tenemos acá, que también es igual al área de fondo. Entonces, básicamente aquí mire que para calcular el área de esta figura tenemos que calcular el área de cada cara y luego sumarlas todas, ¿cierto? ¿Cuándo nosotros hemos hecho eso? ¿Cuándo lo hemos visto? De ociosos o jugando, o cuando un niño, vemos a un niño jugar y tiene entonces una cajita, la cajita de alusión, y la abre completamente. O sea, la despega y queda de la cajita abierta como si fuese entonces el molde. Eso nos está mostrando entonces el área, porque esa es la superficie que ocuparía entonces esa cajita, ¿sí? Que si de pronto está como caja armadita, por ejemplo, vemos de un jugo hit, un Tetra Pak de esos, de la cajita armadita, se ve pequeña, pero si usted la recorta y la pone entonces de par a par, la abre, ya la caja se va a ver entonces un poquito más grande. Básicamente eso es lo que utilizamos entonces para nosotros el concepto pues, de volumen y área para un paralelepípedo. Listo. ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas? Listo. No voy a avanzar aquí para que el sábado podamos resolver pues, como esos dos que tenemos aquí pendientes. Voy a dejar de compartir porque ya se me está acabando un poquito pues como el tiempo y ustedes tienen que ingresar también en las otras clases. Voy a pasar entonces un momento a la plataforma y les voy a mostrar algo para que ustedes estén en sintonía. Listo. Aquí entonces, pendiente en el transcurso de la semana, el lunes, martes, va a estar activándose aquí entonces en la plataforma una pequeña evaluación. Profe, ¿nos vas a evaluar ya? No, aquí sí que evaluación primer parcial, no, esa no es la versión de primer parcial, no. Una evaluación que se va a llamar conocimientos previos. Entonces, es una prueba que tiene algunas preguntas de selección múltiple. No hay que hacerla enseguida. Recuerden que cuando se programa, pues ahí va a aparecer la fecha en que desde que va a estar disponible hasta cuándo ustedes tienen tiempo para hacerla. Entonces la idea es que yo se las coloque a ustedes el lunes, martes aquí, y ustedes entonces en transcurso de la semana o de pronto hasta la próxima, porque va a quedar más abierta hasta dentro de 15 días realmente, para que usted entre y la vaya y la conteste. Usted se haga el ejercicio pues allá y para yo también darme cuenta qué tanto recordamos los conceptos de matemáticas 1. Lo ideal es que no repasen, no busquen la libreta, no busquen por internet, sino que simplemente con lo que sepan, tratar de contestar las preguntas que les voy a colocar allí. ¿Oyeron? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le hago una pregunta. Sí. Usted nos habló acerca de un documento de un trabajo, ¿cierto? Una guía número 1 para trabajar. Exacto, sí, muy bien. Yo no tengo claro que esa guía usted la va a montar y esa guía dentro de 15 días debemos entregarla resuelta. No, no, no. Es esto lo que estábamos trabajando, justamente esta hojita que estábamos trabajando. Esa es la guía que va a quedar, un momentico, te la voy a mostrar nuevamente.
Ok. O sea, bajo esa guía es que usted nos va a entregar conocimientos, vamos a trabajar en base a ella. Sí, exacto. Esa guía yo se las voy a subir a ustedes. Mañana de pronto ya va a estar listecita en la plataforma para... Mire que les la iba a mostrar, pero el vínculo no les funcionó. Entonces se la voy a colocar pues aquí para que ustedes la puedan trabajar bien. Oh, entonces miren aquí. Usted siempre te la baja. Ya hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? Porque están en el video pues como grabaditos. Entonces, la idea es que usted logre, trate de hacer lo que más pueda. El próximo sábado yo les voy entonces a continuar explicando sobre esto. Y lo que ustedes hayan hecho me pueden entonces allí así como compartir. Eso es lo que van a tratar como en esta semanita, como para a manera pues como de introducción, de desenvolver un poquitico pues lo que conocemos de matemática, lo que sabemos. Es eso básicamente. Es lo que queda desde esta semana para el próximo sábado. El lunes o martes se va a activar el test de conocimientos previos, pero eso es tienen plazas a hacerlo hasta para dentro de 15 días. La idea es que yo se los coloco esta semana, el sábado que tenemos nuevamente clase, se les digo, bueno, mire, ya está aquí y cómo lo podríamos de pronto hacer o algo, y ya para que ustedes lo hagan también con calmita. Y para eso tampoco pues hay como afán. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, entonces me imagino que los que no nos han mandado para entrar a la plataforma deben estar llegando en el transcurso del día. Sí, claro, ustedes van ingresando a la plataforma. Voy a quitar un momentito, por favor, a pausar.